Israel, sino toda la trayectoria que desembocó en eso. Bien, lo sumamos entonces, como decíamos, a Leandro Bracamonte, analista internacional, iranólogo, además docente de Farsi o de esta derivación del persa, que también ha viajado muchas veces. La semana pasada arrancábamos una conversación con algunos temas que intentaban derribar algunos mitos. Sí, y el Mossad nos censuró. Y se nos complicó ahí, no sé, no sabemos si el Mossad la hacía, las eléctricas, los de internet, no sabemos quién, pero Pajlev y todo nos junto. cortaron. Esperemos que no suceda ahora. Leandro, muy buenos días. De este lado, Nicolás, Viviana, Delfina y Miranda, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenos días. Estoy súper contento de encontrarme nuevamente con ustedes. Gracias por esta invitación. La verdad que es un honor estar en Radio Trinchera a su servicio hoy y siempre para lo que necesiten. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Leandro, me parecía que, bueno, para retomar recién con Viviana veníamos charlando hacia un repaso más del plano histórico del devenir del Irán hasta llegar al Irán que hoy conocemos. Y me parecía que estaba bueno con vos tratar de ver, bueno, ¿qué pasa después de estos 12 días? Después del conflicto de 12 días militar entre Israel o el sionismo y la ayuda de no solamente Estados Unidos, sino el occidente colectivo con la Unión Europea en general, bancando lo que estaba haciendo Israel, contra la República Islámica de Irán y los apoyos más diplomáticos que hubo de parte de Rusia, de China, incluso Pakistán, como mencionábamos. ¿Qué te queda en limpio o qué se podría sacar en limpio después de esos 12 días? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que dejó como conclusión? Bien, creo que podríamos destacar varias cuestiones. En el día de ayer hicimos un raconto un poco más profundo con el profesor Pablo Borda acerca de la historia reciente de Irán estos últimos siglos y fue interesante destacar con él cómo tanto en la dinastía Qajar, ¿m? que es contemporánea a la fundación de la República Argentina, como la dinastía Pahlaví, que solamente tuvo dos monarcas, Reza Shah y el último Pahlaví, que abandonó Irán hasta la República Islámica de Irán, es decir, entre 1925 y 1979. En esos dos periodos, Irán pierde gran parte de su territorio. Países muy importantes como Turkmenistán y Azerbaiyán los pierde Irán en la época de los Qajar por el avance ruso, y también los Pahlaví pierden a Bahrein y pierden varias partes del territorio de lo que hoy es Irán. Sin embargo, cuando la República Islámica de Irán le toca hacerse cargo de Irán en términos nacionales, primero tiene una gran prueba, un gran desafío que fue la guerra impuesta con Saddam Hussein. Saddam Hussein intenta avanzar sobre Irán, sobre lo que son las provincias árabes de Irán en el sur, reclamándolas como propias. Y fue un cruento encuentro bélico que duró 8 años, donde los iraníes sufrieron bajas por 1 millón de personas, donde Saddam utilizó armas químicas y nadie hizo nada a nivel internacional. Y ahora tenemos otra vez Irán con un gran desafío, que es el de resistir el embate de dos potencias con portaaviones y con armas atómicas como son los Estados Unidos de Norteamérica y como es el Estado de Israel. Y sin embargo, Irán mantiene la seguridad y la soberanía nacional. Como dice el gran escritor japonés Yukio Mishima, la guerra y los deportes de contacto se definen en la distancia. Irán logró desafiar la distancia contra el Estado de Israel y contra los Estados Unidos de Norteamérica gracias a su arsenal misilístico. Y es interesante ver cómo, gracias a ese emprendimiento nacional, ha logrado mantener su soberanía. Recordemos que cuando comenzó la agresión israelí en contra de Irán, tanto Trump como Netanyahu exigían al gobierno de Irán rendición incondicional. ¿Y cómo terminó esto? Terminó con que Israel
tuvo que cesar sus ataques en contra de Irán. ¿Por qué? Porque le estaba saliendo muy, pero muy caro. No obstante, no podemos negar de que Irán fue fuertemente lastimado, sobre todo en su cúpula política y militar. Yo soy de la idea de que Ibrahim Raisi, el ya fallecido expresidente de la República Islámica de Irán, yo creo que él murió en un atentado, por más que Irán esto no lo haya blanqueado, para mí, yo estoy convencido de que eso fue así. Sin embargo, la República Islámica de Irán continúa. Tenemos una cuestión, que es que el líder supremo de la revolución islámica, el Ayatollah Ali Khamenei, ya es un anciano de más de 80 años, por lo tanto, creo que el mayor desafío que tiene Irán ahora, de ahora en adelante, es la renovación de toda su cúpula política, militar y logística, como así también se viene barajando la idea de algo que a Irán le pasó en el año 2022, que se ocultó con las protestas de Max Amini, y que le pasó en el año 2011, que son la activación de células terroristas separatistas. Irán, en términos de seguridad nacional, se enfrenta a 5 separatismos. El separatismo pantúrquico, azerí, en el noroeste, el separatismo árabe, que era el que colaboró con Saddam en su momento, el separatismo kurdo, que tiene muchísimo apoyo por parte de los sectores de izquierda de Occidente, el separatismo baluchí, que también es muy parecido al separatismo kurdo, que eso está en la frontera con Pakistán, y los grupos mal llamados fundamentalistas, como puede ser el ISIS. Se viene barajando la idea de que tal vez Azerbaiyán, fomentado en una alianza con Israel, avance contra Irán en los próximos días, que eso sería una guerra terrestre, en lo cual Irán contaría con mucha ventaja. Recordemos que en los años 90, en el primer conflicto post-Unión Soviética entre Azerbaiyán y Armenia, Irán apoyó a Armenia. En el año 2020, ya con un Irán conmocionado con el asesinato de Qasem Soleimani, no intervino en el nuevo conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, pero de darse esto que se viene barajando, que son ideas que pueden ser falsas noticias tranquilamente, pero el problema del separatismo Irán lo tiene, efectivamente, sería una guerra terrestre donde Irán cuenta con mucha ventaja. Entonces yo creo que esas serían los desafíos a encarar en lo que resta del año 2025 para los iraníes. Recordemos que los iraníes empiezan el año en marzo del año que viene. Es decir, la primavera del hemisferio norte es el año nuevo persa. Cabe destacar también que puertas adentro, habiendo evidenciado que cooperar con los organismos internacionales, haber firmado el Tratado de No Proliferación, no previno, no le aseguró a Irán que no lo ataquen. En términos internos existe una discusión si seguir cooperando con la OIEA o no. Salirse del TNP o no. No hay nada confirmado, pero puertas adentro, en los asuntos interiores iraníes, es algo que se viene discutiendo y se viene barajando. Yo, justo Leandro, ¿qué tal? Miranda te saluda. Quería ir por ahí, ¿no? Si tenemos que pensar quizás en quién ganó este conflicto, esta guerra de 12 días, bueno, quizás, por lo menos si había sabíamos que la idea que tenía Israel era o un cambio de régimen en Irán o la destrucción de su programa nuclear, ninguna de las dos cosas cumplió su objetivo. Y en ese sentido, ¿cómo sigue el programa nuclear de Irán atendiendo a estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué Irán, como signatario del Tratado de No Proliferación, permite, ¿no?, el ingreso de la OIEA como organismo que termina controlando, y es un organismo que en más de una oportunidad, y esto también lo hemos visto en el marco de la guerra en Ucrania,
demuestra estar muy alineado con los intereses, bueno, sionistas en este caso y estadounidenses. Digo, ¿cómo se avanza? ¿Hay una posibilidad concreta, digo, de abandonar ese tratado y de dejar de cooperar con la OEA en estos términos? Bueno, Miranda, muchísimas gracias por tu pregunta, porque es una muy buena pregunta, gracias, te felicito desde ya. Me gustaría comentar a propósito de esto, de algo que se habló en esos 12 días de tanta convulsión, de que supuestamente Irán habría amenazado de muerte al argentino Grossi, a nuestro compatriota Grossi. Lo cual eso fue, digamos, una fake news, porque se sacó de contexto algo que dijo el señor Ali Larijani, donde dijo en persa, Bejesobe Grossi Hojim Resid. Nos hemos de ocupar del asunto de Grossi. Traducido literalmente, lo cual no es una amenaza de muerte, ni habla de un posible atentado, ni nada. Como se malinterpretó, después Ali Larijani en su cuenta de X, en un video, aclara la situación donde expresa con justas y justificadas razones que una de las excusas del ataque fueron las declaraciones ambiguas y sesgadas de Grossi, donde por un lado dijo que Irán tiene material para construir un arma atómica, pero por otro lado que no consta de que exista algo así, de que exista en el programa nuclear iraní un objetivo tal. Entonces, esa ambigüedad fue tomada por Netanyahu para llevar a cabo este ataque. Recordemos que Netanyahu viene amenazando con que Irán puede llegar a tener próximamente un arma atómica desde el año 1995, es decir, hace 30 años. Por lo tanto, tenemos que entender de que es decir, que la verdad que si los iraníes hace 30 años que están haciendo una bomba atómica, se están tomando un buen tiempo, ¿verdad? o ya tienen muchas. O ya tienen muchas, ¿no? Bueno, entonces tenemos acá la cuestión de fondo que en el medio, durante la gestión de Obama como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Irán aceptó el ingreso de todas las inspecciones de su programa nuclear para justamente firmar el tratado con Obama para que le quiten las sanciones. Tratado que fue abortado de forma unilateral por Donald Trump en el año 2016. Entonces Irán tiene pruebas de sobra de que no existe el objetivo de armar una bomba atómica. No obstante, en este post-conflicto, podríamos llamarle, existe ahora el dilema interno, en decir, punto número 1, el programa sigue, ya sin condiciones. El programa de energía atómica sigue, punto. Pero por otro lado, se está evidenciando algo que antes no se veía, que son más las voces que piden de que Irán termine teniendo la bomba atómica. Lo veo difícil, porque eso tendría una implicancia, ¿no? Mucho mayor y etcétera. Pero a nivel interno, ya la manifestación de algo así demuestra de que los ánimos están caldeados y que hay pocas ganas de cooperar. De hecho, a quienes estamos lejos en términos geográficos de este conflicto, nos lleva al interrogante. ¿Qué garantía te brinda los organismos internacionales de que hacer las cosas según el derecho internacional te va a brindar buenos resultados? Porque si uno lo ve, uno dice, bueno, los únicos países que tienen una soberanía totalmente segura son los que tienen armas atómicas. Casualmente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no rota, y son los que tienen armas atómicas. Y a su vez, los países que la tienen de forma ilegal y que no han firmado el TNP, como es el caso del Estado de Israel, no tienen ninguna sanción.
esta verdad, que es una verdad evidente, que uno la puede gritar sin ser acusado de absolutamente nada, es la realidad que todos vemos en el mundo, a quienes estamos muy lejos, en términos geográficos, de ese conflicto, nos tiene que llevar a ese interrogante. Si el día de mañana Argentina tiene un plan de soberanía, ¿cuál es el rumbo que tendría que encarar para defender su soberanía, por ejemplo, en la Antártida y Malvinas? Es una pregunta nada más. Leandro, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tu tiempo. Pensaba, saliendo quizás un poco de la cuestión de este conflicto en particular, y sabiendo que vos estuviste en Irán, no sé cuándo fue la última vez que pudiste estar por allí, y también pensando en esto que señalabas con el uso, ¿no? De, por ejemplo, las malas traducciones o de ahora con el invento, ¿no? Pueden inventar videos, pueden inventar situaciones que uno cree que sucedieron efectivamente y demás. ¿Cómo percibís que está la realidad, digo, social en Irán? Si este conflicto generó mayor cohesión interna o si, digo, pensando en que habiéndole, pongámosle, encontrado, ¿no?, un punto final a esto que sucedió ahora con la acusación de las armas nucleares, si bien sabemos que se puede continuar con esta línea, algo que han hecho, o por lo menos que es muy normal en la narrativa occidental, es, si no se va por la línea de las armas masivas de destrucción, se va por la línea de los derechos humanos, ¿no?, y los derechos de las mujeres, y de golpe ahí les importan de un día para el otro. Digo, yendo a esa posible narrativa que Occidente suele utilizar, ¿cómo notás vos esa realidad? ¿Qué tanto eso se puede llegar a extender? No digo tanto dentro de Irán, sino justamente en estas células que vos mismo hoy decías que muchas veces intentan ir generando al interior del país. ¿Cómo ves eso? Por eso también te pregunto de cuándo fue la última vez que estuviste por Irán, para entender bien en primera persona cómo es ese clima. Delfina, en primer lugar te agradezco mucho por la muy buena pregunta que me estás haciendo, te felicito al igual que tus colegas. Yo estuve en el año 2023, estuve un mes, viajo bastante seguido por distintos asuntos y lo que te puedo decir es lo siguiente. Hay varios temas que tocaste en la pregunta planteada. En primer lugar, me gustaría comentar de que si Irán tiene un punto débil y las potencias de la OTAN y sus aliados tienen un punto muy fuerte, es la guerra psicológica e informática. Ahí es donde Irán pierde por goleada, pero siempre. Y los intentos que hace Irán para poder empatar el partido, desde mi humilde óptica, realmente pienso que no están haciendo bien las cosas en ese sentido. Si la faceta comunicativa y psicológica es muy, pero muy débil. Por ejemplo, cuando se habló de la evacuación de Irán, de Teherán, de la ciudad, etcétera, no se mostró al mundo, Irán no supo mostrarle al mundo cómo el pueblo de Teherán y de muchas otras ciudades a lo largo y a lo ancho de Irán salió a manifestarse y a exponer su vida por el país. Es decir, hubo manifestaciones masivas de personas que les podría haber caído una bomba en la cabeza y salieron a manifestar el amor por su patria y a decir: no nos vamos de nuestras casas bajo ningún punto de vista. A uno le llegó, por supuesto, porque tengo el humilde privilegio de poder contar con el idioma y darme con fuentes en persa en primera mano, pero lamentablemente a nosotros no nos llegó absolutamente nada. Lo que sí nos llega, y que también hay un análisis para hacer, es el análisis de aquello que dicen las oposición al gobierno de Irán que viven en el occidente, como por ejemplo una famosa influencer, Masih Alinejad, que es una supuestamente influencer defensora de las mujeres y los derechos humanos, que casualmente, ¿no?, los influencers de nueva derecha, de todo el orbe de habla hispana y la angloesfera, como por ejemplo Agustín Laje, Nicolás Márquez, Ben Shapiro, todos los influencers de nueva derecha la apoyan, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Como ellos te plantean que el feminismo es el gran enemigo, pero depende dónde se pueden acomodar también con ese progresismo que tanto dicen odiar. Dijo algo muy interesante,
ella escribió insultando a Netanyahu porque dijo que gracias a esto ahora el pueblo iraní se cohesiona con el gobierno sin haber esperado un punto de fractura o un punto de malestar social para ahí encarar el ataque. Que eso fue lo que se llevó a cabo en el año 2022. En el año 2022, cuando hubo el malestar por la cuestión de Mahsa Amini, como había comentado la semana pasada, que ella fallece habiendo sido detenida, pero no es que la mató la policía, es muy distinto, porque se operó bajo la segunda narrativa de que la policía supuestamente la mató, cuando eso no fue así. En esa época que nosotros nos concentrábamos desde la óptica sesgada de la narrativa occidental solamente en eso, es que se da un atentado del ISIS en la ciudad de Shiraz y distintos ataques armados en contra del gobierno y en contra de la población civil. Esto es muy importante, de grupos armados, terroristas, separatistas, tanto en Kurdistán como en Baluchistán, donde hubo mujeres que fueron ultrajadas y violadas y que de eso no se nos dijo absolutamente nada. Dicho sea de paso, en el atentado del ISIS en la ciudad de Shiraz, en un santuario llamado Shoh Cherog, que es un lugar hermoso realmente, que tuve la posibilidad de visitar varias veces, las personas que fueron acribilladas en su mayoría fueron mujeres y niños, y de eso tampoco se nos habla en absoluto. En el año 2023 esto estaba muy latente, y la cuestión del velo y la imposición y la obligatoriedad ya para esa época, incluso antes de la cuestión de Mahsa Amini, estaba siendo muy laxo, y ahora ya hay una paridad de que, bueno, socialmente se acepta que hay mujeres que lo usan y mujeres que no, que desde una humilde óptica personal creo que es lo más sano y lo más correcto. Leandro, bueno, dale Vivi nomás. Bueno, buenas, ¿cómo estás? Te habla Viviana desde acá, desde el estudio, y te quería preguntar, una pregunta más sintética, pero era sobre el eje de la resistencia que claramente conforma, bueno, Irán, Irak y Yemen ahora desde lo que sucedió en Siria con Al-Golani y demás. Sí, ¿cuál por ahí crees que serían las estrategias que podría retomar en conjunto el eje de la resistencia en este momento para afrontar la avanzada tanto de Israel como de Estados Unidos en el territorio? Bueno, Vivi, también te felicito y muchas gracias, una gran pregunta. Lamentablemente es, creo, el punto más débil, porque desde el año 2020 en adelante es lo que es, digamos, la estrategia del eje de la resistencia, la estrategia iraní, que más se ha debilitado en toda la zona, ¿verdad? Si bien sesgadamente se nos dijo que Hezbollah no participó en este conflicto, es verdad por un lado, pero por otro lado es cierto de que esta guerra se peleó por los aires, aviones versus misiles, no fue una guerra terrestre. Volviendo a Yukio Mishima, esa cuestión de la distancia se midió bien, y se midió bien también de no encarar otro tipo de distancia que no fuese esa. Entonces, por un lado eso, pero por otro lado no podemos negar de que todo lo que fue el eje de la resistencia fue muy debilitado. Creo que lo que Qasem Soleimani edificó hasta el año 2020 todavía no ha podido ser reemplazado, no ha podido ser sustituido. La cuestión del cambio de régimen en Siria es realmente también un tema muy grave que hay que tratarlo y analizarlo en particular, y yo creo que hoy por hoy la reconstrucción de eso, que en Irán se le da una idea escatológica en el término religioso, ellos le llaman Sosemon, Zuhure, Emomen Samon, lo que sería la planificación para la aparición, la manifestación del Imam Mahdi. Creo que es uno de los puntos a reconstruir. No obstante, no es menor
no es menor saber que de todo esto, Irán y sus aliados yemeníes se hicieron cargo en conjunto. Y creo que aunque sea que haya quedado eso, es valioso, ¿verdad? Pero es el punto que más ha sido debilitado y no es casualidad que justamente por eso Israel ataca. Recordemos también que la presencia política de políticos pro-Irán dentro de Irak también ha sido bastante debilitada. El nacionalismo iraquí ha avanzado mucho. Si bien el chiismo es ampliamente importante en Irak, se mezcla la cuestión de que el ser iraquí sea más importante que el ser chiita. Eso también se está trazando. Y dicho sea de paso, si bien es una visita que yo la valoro mucho como argentino, y sobre todo analizándolo en aspecto histórico, porque fue exactamente un milenio después de la declaración de las Cruzadas, en honor de la verdad, cabe destacar que el Papa Francisco visita al Ayatollah Sistani de Irak, pero no al Ayatollah Jamenei. Entonces, que es de Irán, ¿verdad? Entonces ahí hay una cuestión que en Irak se puede decir que los sectores proiraníes también están débiles. Y me gustaría, respecto a esto, hacer una pregunta retórica, ¿no? Porque la narrativa israelí nos cuenta, nos vende a nosotros, los occidentales, porque eso es lo que somos, de alguna u otra forma, a menos de que somos argentinos, latinoamericanos y que buscamos un destino propio, lamentablemente estamos bajo la órbita y la esfera de influencia de Occidente, que Israel supuestamente es la libertad, la democracia, los derechos humanos, que pelea contra el fundamentalismo medieval, teocrático y bla, bla, bla. Ahora bien, ese mismo país que supuestamente lucha contra las teocracias no tiene ningún tipo de prurito de aliarse con Arabia Saudita, donde no existen ni siquiera los derechos civiles, mucho menos podemos hablar de los derechos de mujeres, ni tampoco tiene prurito alguno de aliarse con un régimen como el de Yulani en Siria, que está llevando a cabo una masacre en nombre de purificar de seguidores de Bashar, Siria, donde las peores víctimas son las minorías étnicas y religiosas del país, entre las cuales hay cristianos, alawitas, chiitas, etc. Como pregunta retórica, les dejo eso. Me parece una excelente pregunta para el cierre, dado que sabemos también que tenías otros compromisos, así que agradecerte doblemente por el tiempo que nos has dedicado para seguir tratando de entender un poco mejor qué es lo que pasa en aquella región del mundo y cómo eso también puede jugar o implicar en lo que sucede aquí. Nos quedó por fuera lo de los BRICS, era otra parte, otra pregunta interesantísima, seguramente será será motivo de charla en alguna otra oportunidad, así que Leandro, muchísimas gracias por haberte tomado estos minutos. Gracias a ustedes, realmente como dije anteriormente y con toda sinceridad es un honor estar en esta radio, con la historia que tiene, con ustedes. Gracias por contactarme y a su servicio para cuando quieran, por el tema que quieran. Como decimos en persa, Jodás Hafez. Adiós. Abrazo grande. Charlábamos con Leandro Bracamonte, analista internacional, iranólogo, profesor de Farsi, de persa, que ha visitado muchas veces la región, digamos, conoce de primera mano mucho de lo que estaba hablando. No, justo en el día de ayer, que nosotros para aclarar tenemos ya la semana pasada la entrevista, pero en el día de ayer salió esta charla re interesante. Bueno, yo en realidad todavía no la pude escuchar, obviamente, porque salió ayer. Pero una charla que tuvo con el profe Borda de más de una hora sobre la realidad y la cultura persa. Así que también, digo, porque